Qué hermosa niñez tuve entonces. Y también en mi edad de preadolescencia, cuando mis padres acertadamente nos llevaban a los yungas. Íbamos a la casa de un tío que teníamos. Él tenía árboles frutales en cantidad. Entrábamos allá, sacábamos una naranja o sacábamos una mandarina, un plátano o una lima y chupábamos deliciosamente esa fruta. Mucha agua había ahí. Estábamos felices porque disfrutábamos de aquello que no teníamos en la ciudad, porque en la ciudad teníamos una casita y luego teníamos que ir a estudiar todos los días. Pero en las vacaciones disfrutábamos de ello. Pero también yo veía ahí, en un rincón, unas ramas secas y unos troncos secos, quemados. Y me llamaba la atención porque yo decía, ¿por qué está esto ahí? Y ellos me decían, porque este árbol no dio buen fruto, no había fruta en el árbol, así que lo cortamos y lo quemamos. Es decir, que cuando un árbol frutal no da frutos o se seca, entonces se lo corta y se lo quema. Después que Jesús estuvo con sus discípulos 3 años y medio caminando, sanando y enseñando por la tierra de Israel, los discípulos se entristecieron profundamente cuando Él les dijo que ahora se iba para volver al Padre. Se entristecieron mucho ellos. Pero, ¿cuál fue el acontecimiento asombroso que convirtió su tristeza en alegría? ¿Y qué debería significar ese hecho singular para cada uno de nosotros? Sabemos muy bien que tenemos el potencial de ser como Dios, teniendo su Santo Espíritu morando en cada uno de nosotros. Porque a medida que vamos creciendo espiritualmente, deberíamos ver más y más evidencias de este milagro, con más fruto, y aprendiendo a compartir y a servir de mejor manera con los demás. Jesucristo nos muestra y compara al ser humano con un árbol frutal. Él quiere que nosotros seamos asimilados a un árbol, como nos dice también Isaías. Y entonces Él quiere ver mucho fruto en ese árbol. Y Él mismo dice que si no hay buen fruto en ese árbol, mejor es cortarlo y echarlo al fuego. Por eso Juan el Bautista también dijo, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Si el árbol no lleva buen fruto, es cortado y echado en el fuego del infierno. Entonces nosotros entendemos que hay una enorme similitud entre cada uno de nosotros y un árbol frutal, que tiene mucho que ver con la fiesta de Pentecostés. Nosotros adoramos y oramos a nuestro gran Creador, a quien no podemos ver físicamente. Aunque mantengamos una estrecha relación con Él, tenemos que esperar todavía el cumplimiento de nuestras necesidades y de nuestras peticiones a través de la oración. En algunas ocasiones, hasta podemos preguntarnos si realmente Dios escucha nuestras oraciones, escucha nuestras plegarias. Esto prueba nuestra fe y nuestra paciencia, especialmente cuando nos encontramos en medio de penas, de dolores y angustia. Santiago capítulo 1 y versículos 2 al 4. Santiago capítulo 1 y versículos 2 al 4. ¿Qué dice el apóstol, el medio hermano de Jesús? Santiago capítulo 1 y versículos 2 al 4. Dice, hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. O sea, aquí nos está diciendo Santiago que pese a que tengamos penas, angustias y dolores, debemos estar gozosos. Hay una razón profunda para ello. Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 6. Dice, hablando de nuestro camino, en lo cual vosotros os alegráis. Claro, tenemos gozo. Somos un pueblo privilegiado. Somos la primicia. Este día es nuestra fiesta y por eso nos alegramos. Aunque ahora por un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ambos nos están diciendo lo mismo. Nos están dando una lección. No deberíamos preocuparnos cuando estamos en problemas, cuando tenemos personas que están enfermas en nuestra casa. Ni deberíamos estar preocupados si tenemos muchos dolores y angustia, porque esas pruebas son pasajeras, nada más. Poco antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él instruyó a sus discípulos de esta manera. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5. Hechos 1, versículos 4 al 5. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días habrían de existir entre ese dicho y la venida del Espíritu? 10 días nada más. Se trataba pues de una bendición más maravillosa de consuelo, de apoyo y soporte que los seguidores de Cristo podrían haber escuchado. ¿Qué otra cosa mejor esperaba el hombre? Nada. ¿Qué otra cosa mejor podríamos esperar nosotros? Nada tampoco. Porque el Espíritu Santo en nosotros es todo. Gracias al Espíritu vamos a llegar al reino. Gracias al Espíritu vamos a enseñar a muchos después. Gracias al Espíritu vamos a ser columnas del templo. Entonces, si Jesucristo también estuvo lleno del Espíritu y sufrió tanto, ¿por qué nosotros también deberíamos apenarnos y no gozarnos, como nos dijeron Santiago y Pedro? Porque nuestra meta es suprema, nuestra meta es grandiosa. Eso es lo que debemos aprender en este día. Esto supera con creces cualquier promesa hecha por el hombre. No hay promesa que nos pueda hacer un ser humano mayor que esta. No hay. Porque abarca el don incomparable del propio Espíritu de Dios, la esencia misma de Dios, y que Jesús iría al cielo para recibir de su Padre y enviarlo a sus discípulos. Hechos capítulo 2 y versículo 33. Hechos capítulo 2 y versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto
que vosotros veis y oís. Todos estaban sorprendidos al ver esto. Esta promesa invaluable se cumplió el día de Pentecostés del año 31, donde 120 personas fueron infundidas con el Espíritu de Dios. Por primera vez en la historia del mundo, la esencia misma de la naturaleza de Dios se puso a disposición de más de un pequeño grupo de personas. Aún todavía, esa disposición continúa vigente, acompañado por señales extraordinarias y milagrosas que incluyeron un fuerte viento. Estas mañanas nos habló Wanderson del viento, del Ruach, y de lenguas de fuego. El otorgamiento del Espíritu Santo marcó el comienzo de la iglesia del Nuevo Testamento y aún sigue vigente. Es decir, que cuando Jesús ascendió al Padre, Él no abandonó a sus discípulos. Por eso al principio se entristecieron. Señor, ¿te vas? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Todo lo contrario. De hecho, iba a estar con ellos de una manera mucho más poderosa y vibrante. Sin duda, la declaración de Jesús hizo que su tristeza se convierta en gozo. Por eso Jesucristo exclamó: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, como nos dice Mateo 28:20. Además, dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan capítulo 14 y versículos 18 al 19. Se trata de una hermosa promesa que muy pronto se va a cumplir. Al conmemorar de año en año la entrega del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, podemos estar más que seguros de las palabras de apoyo y bienestar que Jesús expresó a sus discípulos originales y a nosotros también. Eso mismo se aplica a nosotros, porque Jesucristo se esforzó tratando de hacernos entender el Espíritu que Dios iba a enviar a quienes se arrepienten genuinamente de sus pecados y empiezan a vivir una vida nueva, llena de obediencia. Él utilizó la analogía de los árboles frutales, la cual vamos a analizar a continuación. Jesucristo comparó entonces a sus seguidores con árboles frutales, que cuando uno arranca un fruto y aprieta un poco, empieza a manar agua a raudales. Esta analogía nos enseña lecciones muy valiosas. Sabemos que la mayoría de los árboles frutales son relativamente pequeños. Yo no he visto un árbol frutal más de 2,50, 3 metros de alto. No. No son como los pinos que alcanzan alturas grandes. No. Son pequeños y poco impresionantes en comparación a esos árboles gigantes que a veces vemos. De manera muy similar, la mayoría de nosotros no tenemos mucho que mostrar a los demás, porque somos árboles frutales pequeños. Es decir, que no es la belleza exterior, sino la belleza interior, lo que nos hace preciosos a los ojos de Dios. Porque Dios no nos juzga por nuestra apariencia externa. Yo puedo agarrar y vestirme con ropa muy fina, pero estar podrido por dentro. A Dios le agrada la belleza interior, la del corazón.
Dios mira lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Eso es lo que le interesa a Él. Y eso es lo que debe preocuparnos más a cada uno de nosotros. Así como un buen árbol es uno que da buenos frutos, así también un buen corazón es uno que produce buenos frutos espirituales. Ahí está. La belleza de los árboles frutales es su abundante producción de frutas deliciosas. Igualmente, nosotros somos preciosos a los ojos de Dios cuando producimos buenos y muchos frutos espirituales. No debemos olvidar que a Dios le agrada la calidad. A Dios le agrada la calidad, no la cantidad. Porque cantidad son las cosas que podemos contar. Calidad son las cosas con las que podemos contar, que no es lo mismo. Ahora pasemos a ver lo que cada uno de nosotros necesita para reflejar el fruto del Espíritu. Vamos a ver lo que cada uno de nosotros necesita para reflejar el fruto del Espíritu. Primer reflejo. Necesitamos un trasplante espiritual del corazón. Necesitamos un trasplante espiritual de corazón. Porque hay un problema que nos impide producir frutos buenos. Se trata del corazón natural. Porque los pensamientos y la inclinación del hombre no son buenos. Nos inducen a pecar. Jesús dijo que del corazón de los hombres procede una larga lista de males. Una larga lista de males. Marcos capítulo 7 y versículos 20 al 23. Marcos capítulo 7 y versículos 20 al 23. ¿Cuáles son esa larga lista de males? Aquí está. Marcos capítulo 7 y versículo 20 al 23. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque tiene un corazón natural. No ha trasplantado su corazón todavía. Versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, y yo podría seguir aquí argumentando muchas cosas más. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, que son los pecados carnales, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y eso lo vemos todos los días. A veces cuando estamos almorzando ponemos noticias para ver qué dicen los informativos. ¿Y qué vemos? Asesinatos, violaciones, robos, engaño, estafas. Los maridos asesinan a sus esposas, matan a los niños, violan a los niños. Por favor. Todo esto contamina al hombre. Cuando el apóstol Pablo enumeró los pecados típicos del hombre natural, los llamó obras de la carne. Luego Pablo enumeró los rasgos principales del carácter de Dios que debe crecer dentro de nosotros desde que Dios nos implantó su espíritu. Él nos puso en medio de un árbol, nos injertó en el árbol de Israel. Y a partir de ese momento, todos debemos producir mucho fruto del Espíritu.
Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5 y versículo 22. ¿Qué dice Pablo? Después de hablar de las obras de la carne. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. No es el amor que la gente cree. No es el amor de decir, mira, yo te quiero mucho. Hay que demostrar que uno quiere mucho haciendo por esa persona lo que esa persona no puede hacer por sí sola. Eso es amor. Gozo, aún las pruebas, no importa. Seguimos gozosos. Paz. Mucha paz tienen los que obedecen a tus mandamientos, dice Proverbios. Paciencia. A veces tenemos que soportar cosas sin reaccionar. Aprendemos a ser pacientes. Benignidad. No somos malos. No tratamos de ser malos. Si antes lo éramos, ahora ya no queremos ser más así. Bondad. Somos bondadosos con los hermanos. Fe. Sin fe, imposible agradar a Dios. Imposible. Mansedumbre. No somos belicosos. Somos mansos. Templanza. La vida nos templa y nosotros caminamos con suavidad. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. Por supuesto. De eso se trata el buen fruto. Ahí está. Ese es el buen fruto. A veces la gente manifiesta con algunas de estas virtudes. A veces se manifiesta. Vemos a un amigo por aquí, a una amiga por allá que tiene más o menos estas cosas. Aunque el carácter de una persona nunca se define de una manera consistente por esas cualidades hasta que tenga el Espíritu Santo de Dios. Una persona puede ser buena en algunos aspectos, pero no en todos. Nosotros, como tenemos el Espíritu Santo de Dios, debemos cumplir con eso. Debemos avivar la llama del Espíritu. Nuestro corazón debe estar ardiendo por obedecer a Dios. De hecho, toda bondad, toda justicia y verdad es fruto del Espíritu. Es decir, el resultado, el efecto del Espíritu morando en nosotros. Ese es el primer reflejo. Necesitamos un trasplante espiritual de corazón. Veamos el segundo reflejo que necesitamos para producir fruto del Espíritu. Segundo reflejo. Necesitamos esforzarnos por no tener frutos falsos. Necesitamos esforzarnos para no tener frutos falsos. A veces estamos solamente preocupados por lucir bien. Claro que debemos lucir bien. No podemos andar de una manera incorrecta. Tenemos que lucir bien. Pero nos preocupamos más de eso en lugar de ser buenos. Entonces estamos haciendo las cosas mal. Queremos dar una buena impresión sin hacer lo que es necesario para adquirir un corazón puro y piadoso. Entonces estamos produciendo frutos falsos. Porque no podemos engañar a Dios no lo podemos engañar, hagamos lo que hagamos. Jesús vio a través de la pretensión de los hipócritas su propia justicia en sus días. Por eso Él los condenó diciendo lo siguiente, Mateo capítulo 23 y versículo 28. Mateo capítulo 23 y versículo 28. ¿Qué les dijo? Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Nosotros no podemos ser así. Dios nos advierte que tengamos cuidado de los frutos falsos. Él no quiere que nadie nos engañe, que nadie nos traicione. También las Escrituras nos advierten a tener
cuidado con las trampas religiosas. De esa manera Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 7 y versículo 15 de esta manera. Mateo 7 y versículo 15. Dijo Jesús en Mateo 7 y versículo 15 al 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por supuesto que no. Por sus frutos los conoceréis. Cuando vemos malos frutos, ahí sabemos que esa persona no es correcta, no está enseñando la verdad. Debemos tener cuidado con personas que nos traen a veces promesas vacías. Ellos son como nubes sin agua, llevadas de acá para allá, como vientos, como árboles del otoño tardío, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, como nos dice Judas en el capítulo 1 y versículo 12 de su libro. Por eso nuestra mejor protección es conocer la Biblia. Por eso yo los he invitado a que en este día me entreguen ustedes sus estudios sobre la primera venida y segunda venida de Jesucristo, porque es la mejor manera de incentivar a las personas a que estudien la Biblia. Yo espero que siempre lo vayan haciendo. Qué hermoso sería que ustedes, algunos de ustedes me digan, mire, don Raúl, yo he estudiado este tema y estos son los pasajes que he encontrado. Qué lindo. Contagiémonos todos nosotros para hacer lo mismo. Estamos libres, estamos bien protegidos cuando conocemos las Escrituras, cuando estudiamos, cuando nos sumergimos en el fondo de las Escrituras. Porque solo la Biblia tiene autoridad absoluta en la revelación de Dios. Por eso no debemos alimentarnos de fruta contaminada. ¿Saben por qué? Porque es veneno. También hay algo que usualmente nos engaña más: nuestras propias mentes y corazones. Por eso Jeremías 17, versículo 9, nos enseña algo muy importante que debemos saber aquilatar, que debemos poner en la balanza de justicia para ver cómo nos puede afectar. Jeremías capítulo 17 y versículo 9. ¿Qué dijo el profeta al respecto? Aquí está. Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Si tenemos un corazón de este tipo, estaremos enfermos. Entonces, debemos buscar cuál es la medicina que necesitamos. ¿Qué medicina necesitamos? Ezequiel capítulo 36 y versículo 26. Ezequiel capítulo 36 y versículo 26. Dice: os daré un corazón nuevo. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos un trasplante de corazón. Necesitamos esforzarnos para sacar de nuestra vida los frutos falsos. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón suave, maleable, moldeable, que obedece a Dios. Tampoco nos olvidemos lo que Jesús dijo al respecto en Mateo capítulo 12 y versículo 33. Mateo capítulo 12 y versículo 33. Yo voy a leer de la versión GPS. Ustedes lean de la versión Reina Valera. Dice la versión GPS
de Mateo 12:33 lo siguiente: un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Para saber si un árbol es bueno o malo, solo hay que fijarse en sus frutos. Lo mismo sucede con las personas. Para saber si son buenas o malas, hay que fijarse en las cosas que hacen. Cuando Dios nos dota de un corazón nuevo, entonces nuestro fruto espiritual siempre va a ser bueno. Debemos cuidarnos entonces de los frutos falsos. Tercer reflejo que necesitamos para reflejar el Espíritu de Dios. Tercer reflejo. Debemos plantar un buen árbol para que dé buenos frutos. Debemos plantar un buen árbol para que dé buenos frutos. Todo árbol debe estar sano para producir muchos frutos y buenos. Del mismo modo, necesitamos estar espiritualmente sanos y puros, con un trasplante de corazón, para poder estar totalmente transformados, asimilando de a poco, cada vez más, la esencia de Dios. Al implantarnos Dios un nuevo corazón, automáticamente nuestra naturaleza va siendo reemplazada gradualmente. ¿Por qué es reemplazada? Por la naturaleza piadosa de Dios. Porque cuando Dios comienza a trabajar con cada uno, poco a poco le va dando un entendimiento espiritual que no tuvo antes. Yo les voy a decir mi propia experiencia. Me imagino que es algo parecido con ustedes. Cuando yo me bauticé, yo dije, ahora sí que tengo que ponerme las pilas para estudiar. Mi conocimiento era así chiquito. Mi crecimiento era así chiquito. Pero poco a poco fui creciendo. Leía folletos, leía revistas, consultaba, preguntaba, escribía cartas, hacía todo, y mi conocimiento iba creciendo y mi mente se iba ampliando hasta que el horizonte espiritual fue cada vez más grande. Nuestro entendimiento espiritual debe crecer mucho más. Y a través de ese nuevo entendimiento, la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento, y entonces uno se compromete a cambiar su vida en obediencia por una vida de amor, de obediencia y servicio, esforzándose cada día por cumplir con la voluntad de Dios. Cuando esto ocurre, la persona siente un intenso deseo de obtener dos grandes dones de Dios: el don del perdón y el don del Espíritu de Dios. Entonces, cuando estamos dispuestos a perdonar, y el Espíritu de Dios, ese don que nos ha dado apenas un poquito, como la novia en los años anteriores recibía unas monedas de compromiso de boda. Era muy poquito. Dios también nos ha dado algo muy poquito, que depende de nosotros hacerlo crecer. Nuestro trabajo es hacerlo crecer. Nuestro trabajo es encomiable si es que realmente procedemos de esa manera. El apóstol Pedro nos explica cómo recibir estos dones. ¿De qué manera? Hechos capítulo 2, versículos 38 al 39. Hechos capítulo 2, versículos 38 al 39. Una vez más voy a leer de la versión GPS. Dice: Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios,
vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. Y eso también ocurre con nosotros. Hermanos, estoy hablando de algo muy serio, de algo muy importante. Ya dije ayer que la iglesia no es un club de amigos para decir yo voy a venir mañana o mañana no vengo. No es un club de amigos. Nosotros fuimos sacados del mundo para ser primicias del Espíritu. ¿Vamos a traicionar esa actitud que tuvo Dios con nosotros? Por supuesto que no. Debemos plantar un buen árbol para que dé buenos frutos. Cuarto reflejo que necesitamos para mantener el fruto del Espíritu. Cuarto reflejo. Necesitamos buenas obras como fruto de un carácter piadoso. Necesitamos buenas obras como fruto de un carácter piadoso. Dios nos llama a trabajar, no solo a mirar. Yo voy a ver qué hace el ministro, a ver, ¿qué hace el ministro? Esa no es la actitud noble. Esa no es una buena actitud. El ministro no va a ser salvo a ustedes. Cada uno tiene que buscar su propia salvación. Entonces, Dios nos llama a trabajar, no solo a mirar. Debemos trabajar duro, asociados con Él, para cultivar buenos frutos. Y el buen fruto incluye buenas obras. Es decir, demostramos nuestro amor a Dios por las obras de obediencia y servicio que hacemos. Obediencia y servicio. Porque el perdón y la salvación ciertamente no pueden ser ganados por obras humanas. Necesitamos buenas obras para que podamos ser rentables para Dios y para los demás, dejando de ser definitivamente infructuosos. Eso es lo que necesitamos. Por mucho que tengamos buenas intenciones, buenos pensamientos, sentimientos nobles y buenas palabras, no son suficientes. Necesitamos ser hacedores de la palabra y no solo oidores, como nos dice Santiago en el capítulo 1 y versículo 22. Una vez escuché de un miembro que le dijo a un ministro: señor ministro, este sermón ya nos ha dado la vez pasada, nos ha vuelto a repetir. Y el ministro le contestó y le dijo: ¿y has aprendido ya la lección? ¿Ya aprendiste? Si Cristo se fue haciendo el bien, nosotros debemos seguir su ejemplo, andando por el mismo camino y practicando las mismas enseñanzas. Debemos hacer más que profesar, porque necesitamos producir. Eso es lo que necesitamos, como un buen árbol. Claro que las palabras son importantes, por supuesto, porque el fruto de nuestros labios también es parte de nuestras buenas obras, porque Dios nos hace responsables también de nuestras palabras. Por eso es peligroso decir malas palabras. Es peligroso hablar mal, porque Dios nos va a pedir cuenta de esas palabras. ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué deseaste mal a tu prójimo? Hebreos capítulo 13 y versículo 15. Hebreos 13, versículo 15. Yo voy a leer de la versión GPS una vez más. Dice:
Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre. ¿Cómo le damos gracias? Una parte de lo que tenemos, un poquito. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre, por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Mateo capítulo 12 y versículo 36. Acabo de decir que por nuestras palabras Dios nos va a juzgar también. Y aquí está la prueba, y aquí está la prueba. Mateo capítulo 12 y versículo 36. Mateo capítulo 12 y versículo 36. Voy a leer de la versión GPS. Dice, les aseguro que en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Ahí está. Ahí está. Chismear es malo, porque es un veneno. Y Dios nos va a pedir cuentas por eso. No creo que ninguno piense que haciendo algo en secreto, Dios no lo está viendo. No podemos engañar a Dios. Necesitamos buenas obras como fruto de un carácter piadoso. Quinto reflejo que necesitamos para tener el Espíritu de Dios. Quinto reflejo. Necesitamos disfrutar de paz como pacificadores. Necesitamos disfrutar de paz como pacificadores. La paz y la armonía llegan a aquellos que la extienden hacia los demás. De ahí que Pablo escribió lo siguiente, Romanos capítulo 12 y versículo 18. Romanos 12, versículo 18. La versión GPS dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. No debemos ser contenciosos, peleadores, etc. Nosotros fuimos llamados a ser pacificadores. Por eso la paz es una parte del fruto del Espíritu, siguiendo el ejemplo de nuestro supremo pacificador, Cristo Jesús. Debemos orar para que Dios haga posible que su pueblo lleve una vida tranquila y pacífica. Además, necesitamos orar por la paz mental, por las relaciones pacíficas y para que el reino de paz venga pronto. De esa manera, la advertencia de Pablo resume hermosamente este maravilloso don. Filipenses, capítulo 4 y versículos 6 al 7. Filipenses, capítulo 4 y versículos 6 al 7. Dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué es la paz para el mundo? Dice, la paz es ausencia de guerra. Ah, sí, es parte. Pero la paz es mucho más profunda que eso. No en vano el rey David, inspirado por Dios, también escribió lo siguiente. Salmos capítulo 119, versículo 165. Salmo 119, versículo 165. Practíquenlo esto, hermanos, y van a ver ustedes la paz que van a sentir. Salmos 119, versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos
tropiezo. Necesitamos disfrutar de esa paz como verdaderos pacificadores, porque eso es del agrado de Dios. Sexto reflejo para tener fruto del Espíritu. Necesitamos actuar a la manera de Dios y de Cristo. Necesitamos actuar a la manera de Dios y de Cristo. Alguien podría decir todavía, aunque no en la iglesia, por supuesto, no. Yo aprendo la Biblia, pero yo hago las cosas a mi modo. Ah, sí. Siga nomás. No va a llegar a ninguna parte. Necesitamos actuar a la manera de Dios y de Cristo. ¿Acaso sabemos cuál es la voluntad de Dios y la obra de Dios? ¿Sabemos? Parte de la respuesta se encuentra en el siguiente pasaje bíblico. Mateo capítulo 25 y versículos 34 al 36. Necesitamos actuar desde la perspectiva, desde el lado, desde la óptica de Dios y de Cristo, para que nos vaya bien. Mateo capítulo 25, versículos 34 al 36 dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que cuanto hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis. Es decir, que mostramos nuestro amor a Dios y a su Hijo Jesucristo en la medida que hacemos el bien a nuestros hermanos más pequeños. Si un hermano pequeño tiene una necesidad, debemos acudir a esa necesidad. Así que cuando se presenta la ocasión de hacerlo, aprovechémosla. Aprovechémosla. Dios nos ha dado a cada uno diferentes habilidades y oportunidades. Él espera que las usemos a fondo en su servicio. Debemos estar al servicio de su majestad, de Dios mismo. Él nos recompensará que no solamente de acuerdo a lo que hayamos crecido espiritualmente y servido en esta vida. Mientras que un siervo no rentable, yo dije que debemos ser rentables, pero si hay un siervo que no es rentable, ese es aquel que pierde su tiempo y sus oportunidades, en lugar de ser un hacedor de la palabra. Y por eso, y por haber sido olvidadizo y perezoso, va a ser castigado, porque Dios no acepta excusas. Dios no acepta excusas, ni siquiera el miedo al fracaso. Por eso el punto principal es que un día, ya no tan lejano, Él volverá a recompensar a sus fieles seguidores, aquellos que creyendo en Dios viven de acuerdo a sus enseñanzas, aquellos que creyendo en Dios ponen en práctica esas enseñanzas. Mientras que a cada uno de sus siervos rentables, nuestro amado Dios les dirá entonces: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25 y versículo 21. Es decir, necesitamos vivir por fe, de acuerdo al desarrollo del Espíritu de Dios dentro de nosotros, de acuerdo a lo que avivemos ese Espíritu dentro de nosotros. Tengo problemas, no tengo trabajo. Avivemos al Espíritu de Dios y Dios
se va a compadecer de nosotros. Debemos exhibir la fidelidad que Él desea que nosotros tengamos. No es cuestión de decir yo soy fiel a Dios, hay que demostrarlo. Para que al final cada uno de nosotros escuche la maravillosa aprobación de Cristo cuando Él regrese para recompensar a sus siervos fieles. ¿Cuánto gozo va a haber entonces? Todos van a saltar de un solo pie, maravillosos, gritando con lágrimas en los ojos, porque sabrán que Dios viene a recompensar las buenas cosas que hicieron. Necesitamos actuar y pensar bajo la óptica de Dios y de Cristo, no de la nuestra. Séptimo reflejo que necesitamos para tener el fruto del Espíritu. Necesitamos que nuestras acciones coincidan con los deseos de nuestro corazón. Necesitamos que nuestras acciones coincidan con los deseos de nuestro corazón. Dios está ansioso para ver nuestro buen corazón y nuestras buenas acciones. Por esa razón, Santiago escribió a los primeros cristianos lo siguiente. Santiago capítulo 4 y versículo 8. Santiago 4 y versículo 8. Dice: acercaos a Dios. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Haciendo que nuestras buenas acciones coincidan con los deseos de nuestro corazón. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La lección no puede ser más clara. A veces la doble mentalidad puede significar actuar con hipocresía, y eso a Dios no le gusta. Acuérdense que Jesús odia la hipocresía, porque es un frente falso que en lugar de actuar con seguridad y sinceridad, no se deshace del mal que se encuentra dentro de uno. Ya sabemos que es imposible engañar a Dios. No podemos engañarlo. Por eso Pablo escribió lo siguiente en Romanos capítulo 12 y versículo 9. Yo voy a leer de la nueva versión latinoamericana este pasaje porque está más clara. Porque en la versión Reina Valera está un poco oscura. No está muy clara. Romanos capítulo 2 y versículo 9. En la nueva versión latinoamericana dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. Ahí está. Ahora sí, esta versión es mucho más clara que la versión Reina Valera. Es decir, que para mantener nuestra mente limpia debemos conservar el amor sin que nada comprometa nuestra conciencia. Porque hasta los pequeños pecados son venenos espirituales que nos contaminan, que nos infectan y que se propagan como el cáncer. Así es. También Pablo refleja y dijo que si él hacía buenas obras, pero sin amor, no le iba a servir de nada. Claro. Primera de Corintios 13:3. Hacer buenas obras solo para impresionar a otros no funciona. No funciona. Porque no traerá recompensa de parte de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto para hacer buenas obras? Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha.
Pero cuando nos alienta el motivo de glorificar a nuestro Padre en lugar de uno mismo, las buenas obras serán vistas como luces en el mundo. Como ese viento que nos habló esta mañana nuestro hermano Wanderson, ese ruaj. Y de esa manera vamos a hacer luces en el mundo, como nos dice Mateo en el capítulo 5 y versículos 14 al 16. No debemos olvidar, queridos hermanos, que Jesús se comparó a sí mismo, como un maestro granjero que espera una cosecha abundante. Eso es Jesucristo. Por eso también advirtió que todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Es decir, aquel que tuvo acceso al Espíritu de Dios y no pudo producir y no produjo ningún fruto, solo sirve para ser echado en el fuego. Nosotros, hermanos, no tenemos ninguna opción de resucitar en la segunda resurrección. No. La segunda resurrección es para los que no conocieron a Dios. La segunda resurrección es para los que no supieron lo que es la sana doctrina. La segunda resurrección es para los que no conocieron las Escrituras, ni saben lo que es la voluntad de Dios. Nosotros la conocemos y hemos recibido su Espíritu. Si le fallamos a Dios, vamos a ser echados en el lago de fuego. No hay opción para la segunda resurrección. Si queremos, o resucitamos en la primera, o resucitamos en la tercera. No hay otra. No hay otra opción para nosotros. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 7 y versículo 21 al 23 lo siguiente: no todos los que me dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor, Señor, y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar afuera demonios y hacer milagros. Acuérdate, Señor, de nosotros. Pero yo les diré: apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Y Cristo, hablando de la gran cosecha, dice en Mateo 13 y versículos 41 al 43. Mateo 13, versículos 41 al 43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Primero va a sacar lo malo. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, debemos tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo. Los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. No está hablando del mundo, pienso yo, está hablando de la iglesia. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Vamos a brillar más que el firmamento, más que el sol. El que tiene oídos para oír, oiga. En conclusión y para terminar este mensaje, cuando el Espíritu vivificante fluye de Cristo hacia uno y a través de uno,
produce mucho fruto bueno. En este día en que celebramos la fiesta de Pentecostés, Cristo nos ha hablado de corazón a corazón. A cada uno de nosotros. Por eso, sinceramente, espero que cuando Cristo regrese, todos seamos encontrados como siervos rentables, cual árboles espirituales llenos de fruto, jugoso, fresco, abundante, y prestos a escuchar las palabras de gozo que dicen: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si llevamos mucho fruto, vamos a experimentar inmensa alegría y gozo perpetuo para compartirlo entre todos los hermanos.